ocasión nos toca hablar primero de lo relacionado con la palabra ciclo. Ir a un punto X a un punto Y y regresar a un punto X. Regresar nuevamente a ese punto X. Pero como aquí estamos hablando de corazón, entonces lo que vamos a hablar es del ciclo cardíaco. Y ese ciclo cardíaco sería circulación mayor y la segunda se llama circulación menor. Pero arbitrariamente los animales domésticos se han dividido en grande animal, que puede ser un percherón, un mediano animal, que puede ser una cabra, y un pequeño animal como un gato o un pinche. Un grande animal demora 31.5 segundos en salir de un punto X, ir a un punto Y y regresar a ese punto X. Un mediano animal de 16 a 19 segundos y un pequeño animal de 6 a 9 segundos. Esto puede variar un poquito dependiendo del texto que ustedes realicen. Bien, en ese orden de ideas, pues aquí tengo unos dibujitos guardados. Bueno, entonces yo necesito por favor que todos miremos al dibujito y nos pongamos de acuerdo a ver si entendemos lo que necesitamos. Esta es la circulación mayor. Y vamos a la circulación en el adulto. Todo lo que mira hacia adelante es corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Lo que mira hacia atrás, corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La circulación mayor, ¿de dónde arranca? Del ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta y va a la economía del animal. Hay economía craneal del animal, la cual corresponde a cabeza, cuellos, miembros anteriores y tórax. Pero llega a la economía caudal, donde están miembros posteriores, cavidad abdominal, cola y cavidad pélvica. Como va el ventrículo izquierdo, pues del ventrículo izquierdo va un globulito rojo rico en oxígeno. Se va por la arteria aorta y entrega la sangre en la economía craneal del animal como HbO2 y en la economía caudal del animal también como HbO2, o sea, como oxihemoglobina. Entrega la sangre y la sangre recogida la utiliza la mitocondria y producto de eso, de la respiración, entonces se produce CO2. De la economía craneal del animal es recogida por la vena cava craneal. De la economía caudal del animalito es recogida por la vena cava caudal y llega a la aurícula derecha. O sea que toda la circulación mayor va del ventrículo izquierdo a la economía del animal y de la economía del animal a la aurícula derecha. ¿Qué es lo mismo decir? Ventrículo derecho, o vale, corazón, economía del animal, economía del animal, corazón. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y la sangre que llegó a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, pero rica en CO2, y la sangre que llegó al ventrículo izquierdo viene de la aurícula izquierda, que es rica en O2. O sea que aquí tenemos unas conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión? Que el corazón derecho es rico en sangre con CO2. Que el corazón izquierdo es rico en sangre con oxígeno. La relación es de 1 a 125 en relación del CO2, es decir, que la hemoglobina tiene más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Por eso hay que tener cuidado con los carritos viejos. Estos carritos, sobre todo los de carburador, producen mucho monóxido de carbono y dióxido de carbono. Si uno va a arreglar el carrito, se ubica debajo del carro y si se dejan las puertas cerradas, simplemente puede morir uno por intoxicación por dióxido o monóxido de carbono. Aquí está la circulación mayor. Díganme, por favor, ¿sí?
hay alguna dificultad. O sea que la circulación mayor iría de ventrículo izquierdo, va a la economía del animal y de la economía del animal a aurícula derecha, que es lo mismo decir corazón, economía del animal, corazón. ¿Estamos de acuerdo? Revísenla bien y miremos si tienen alguna dificultad con la circulación mayor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Todo lo que mira hacia adelante es corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Lo que mira hacia atrás, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, sale la sangre hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Entonces va al pulmón derecho y el otro es el pulmón izquierdo. Y de esos pulmones la sangre llega a través de las venas pulmonares, que lo vimos en la clase pasada, 6 a 9, a la aurícula izquierda. Muy bien. Entonces, la circulación menor sería ventrículo derecho va al pulmón o a los pulmones y de los pulmones a la aurícula izquierda, que es lo mismo decir corazón va a los pulmones y de los pulmones viene nuevamente al corazón. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno, tome de la botica. Entonces ya tenemos la circulación mayor y vamos ahora para la circulación menor, pero a través de la arteria pulmonar, ¿cómo va el globulito rojo? Entonces nos vemos que a la aurícula derecha llegó como HbCO2, pasó al ventrículo derecho como HbCO2, se va por la arteria pulmonar como HbCO2, lo entrega en el pulmón derecho como HbCO2, lo mismo en el pulmón izquierdo como HbCO2 y la sangre recogida en los pulmones como HbO2, la cual llega a la aurícula izquierda como HbO2 y pasa al ventrículo izquierdo como HbO2 y de ahí se va nuevamente a la circulación mayor. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Bueno, pero entonces decíamos, en biología nos decían que las arterias se caracterizan porque transportan sangre rica en oxígeno, y eso es verdad. Pero hay una excepción, ¿cuál? La arteria que pulmonar. ¿Por qué? Porque esta transporta sangre rica en CO2. Todas las venas transportan sangre rica en CO2, sí, pero hay una excepción, ¿cuál? Las venas pulmonares, porque estas transportan sangre rica en oxígeno. Bueno, ahí tenemos el ciclo cardíaco con su circulación mayor y su circulación menor. Indíqueme si hay alguna dificultad, por favor. Ya tenemos la circulación mayor y tenemos ahora la circulación menor. Vamos a ver aquí. Vamos a. Les decía en la clase anterior, todos pasamos por ser fetos. Y todo fético realmente es un parásito.
Ese parásito está ubicado dentro del útero de la mamita. Útero en latín se llama metrio. Y el útero tiene 3 membranitas, una interna mucosa, una media muscular y una externa senosa. La interna mucosa es la de adentro, se llama endometrio. La muscular en latín mio significa músculo, metrio, útero, miometrio. Y la senosa está por fuera y ese útero se llamará perimetrio. La mamita o la placenta materna, ella porta el útero y del útero el endometrio. Y la placenta fetal está formada por 3 membranas. La más interna se llama amnios, la que sigue se llama alantoides y la última se llama colio. Amnios, alantoides y colio. Si el fetico está dentro del útero de la mamita, todo parásito del sistema inmunológico lo quiere eliminar, los globulitos blancos. ¿Quién lo impide? La placenta, pero específicamente la placenta fetal. La placenta fetal hoy por hoy se maneja mucho porque hay muchas damas que no quedan embarazaditas porque el sistema inmunológico detecta y al detectarlos los destruye. ¿Quién evita la placenta? Los estimuladores de defensa, ya cambió, y la aspirina. Pero las damas que no pueden quedar embarazaditas se les da aspirina, no como anticoagulante, sino como estimulador de desarrollo de placenta. La aspirina, ¿qué hace? Es otra de las funciones de la aspirina, estimula el desarrollo de la placenta fetal, que es la que evita que el sistema inmunológico castigue al bebé, lo destruye. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos ahora para la circulación en el feto. ¿Cómo es el fetico? ¿Qué es lo que está pasando con ese fetico? Bueno, entonces, este borde de la pantalla es el endometrio. O sea que todo esto es el útero y la parte interna del útero se llama endometrio, que no es más que la placenta materna. A este endometrio, ¿cómo le digo? Un globulito rojo rico en oxígeno, porque el endometrio, no olvidemos, lo va a irrigar la arteria ilíaca interna a través de una de sus ramitas colaterales llamada purina, que la vemos en la anatomía. Del endometrio va en púrpura esta llamada venita umbilical y la sangre va entrando. Aquí está el fetico, dentro del útero, y aquí hay este hueco llamado ombligo. Entonces aquí va en púrpura la vena umbilical, y la venita umbilical ¿a dónde llega? Al hígado. ¿Sí la vemos o no? Pero ¿cómo va entrando el globulito rojo? Como HbO2. Llega al hígado como HbO2. Pero ¿quién llevó la sangre al hígado? La vena umbilical. ¿De dónde? Del endometrio al hígado. ¿Sí o no? Pero en la cavidad abdominal, mira, aquí está la cavidad torácica, el diafragma, la cavidad abdominal, aquí está el intestino delgado y el intestino grueso. Vimos en anatomía 1 que la sangre que lleva la nutrición a estómago, hígado y vaso es la celíaca. La que lleva la irrigación al intestino delgado es la mesentérica craneal. La que lleva la irrigación al intestino grueso es la mesentérica caudal. Se nutrió y los productos de desecho los recoge la vena porta. ¿Sí la ven o no? Y la vena porta llega al hígado. La sangre de la vena porta se une con la sangre de la vena umbilical en el hígado y de ahí recogida por las venas hepáticas, y las venas hepáticas va a desembocar en el piso de esta que es la vena cava caudal, mire, que se une con la vena cava craneal y llega a la aurícula derecha. ¿Vamos bien o no? Pero miremos que aquí viene el globulito rojo rico en oxígeno, entonces pasó por la vena umbilical al hígado rico en oxígeno, del hígado sale a la vena cava caudal por las venas hepáticas ricas en oxígeno, se va a la vena cava caudal rico en oxígeno y llega a la aurícula derecha como HbO2. Ay, madre, y en el adulto que llegaba aquí, HbCO2, es todo lo contrario.
¿Sí o no? Entonces ya llegó la botica de sangre de la aurícula derecha. Pero resulta que el bebé tiene un problema. Y es que como está dentro del útero de la mamita, el útero de la mamita es un hotel 5 estrellas. Y eso nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Porque todo aquello donde nos atienden bien y además es gratis, pues ¿qué más queremos en la vida? Entonces el útero de la mamita reemplaza el sistema digestivo, porque a través del cerebro, ¿sí o no? A través del útero respira, o sea que reemplaza el sistema respiratorio. Y a través de él elimina las aguas hervidas, o sea, reemplaza al urinario. ¿Sí o no, colegas? Eso hace que hay una modificación en su corazón, tiene 3 modificaciones importantes. Y va a trabajar de forma diferente al otro. Entonces ya tenemos la botica aquí, ¿sí o no? Bueno, pero ¿por qué no respira? Porque los pulmones en el animalito no están maduros. Vamos a ver luego que los pulmoncitos tienen unos huecos llamados alvéolos. Y el alvéolo es como una bolsita. Si la bolsita se llena de aire y se distiende, aquí está, esto sería un alvéolo. Mira el alvéolo. Entonces, decíamos, la respiración tiene 2 procesos. Cuando entra aire, inspiración. Y cuando sale el aire, hacíamos la aclaración, se llamará expiración, con S. No la pueden colocar con X, porque si la colocan con X significa que yo estoy la obvio. Jesús expiró. Entonces, cuando el pulmoncito entra el aire, al alvéolo, esto se llama ¿qué? Inspiración. Entra el aire y es activa, hay gasto de energía. Pero cuando sale el aire es pasivo. Y para evitar que se cierre la bolsita y quede el vacío, entre ellas queda un líquido surfactante. El bebé no tiene líquido surfactante, por lo tanto no puede entrar aire al pulmón. ¿Vamos bien o no? Bien, entonces los pulmoncitos no funcionan. Si no funcionan, pues alguien tiene que reemplazar la función del pulmón, y eso lo hace la placenta de la mamita, pero con ayuda de la placenta fetal. Entonces vámonos ahora sí para el corazón del bebé. ¿Dónde está el palito? Lo saco y me ubico en el interior del corazón. Entonces todos nos concentramos. En rojo está el corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. En azul está el corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Aquí están las venitas cavas, ¿se acuerdan? Donde llega el globulito rojo rico en oxígeno, mire esa belleza. Rico en oxígeno. Entonces, si llegan 100 centímetros a la aurícula derecha de sangre, de esos 100 centímetros, vamos a dejar aquí ya, 75 pasan de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de este huequito llamado agujero oval octal. Miremos que eso no lo tiene el adulto. ¿Dónde se ubica el agujero? En el septo que separa las 2 aurículas. Entonces, una vez que eso pasa, entonces el 75% de los 100 que llegaron pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del agujero oval. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través del agujero aurículo ventricular izquierdo, y ahí está la válvula mitral. Y yo saqué aquí que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, ¿sí la ven o no? Y el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, pero esto es chimbo, esto no es verdad, porque todos salen y entras por la base, aquí lo sacamos para que nos ayude a entender.
de punto de vista mnemotécnico. Entonces, una vez que pasó por el agujero oval de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues se da por la arteria aorta a la economía animal, pero esta sangre rica en ¿qué? En oxígeno. Pero 20%, o sea, 20 centímetros pasan de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través del orificio auriculoventricular derecho. Aquí busca la arteria pulmonar, ¿sí lo ven o no? Y van para los pulmones. Ay, pero es que los pulmones no funcionan. Entonces miremos qué hizo el organismo. Entonces el 20% va por la arteria pulmonar. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, tómenle la foto. En negro está el corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo está la arteria aorta. ¿Sí o no? En rojo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Recuerde que el 20% pasó aquí por... Sígame. Y antes de irse a los pulmones, hay este ducto, mire, que une la pulmonar con la aorta. Entonces el 20% busca este ducto, llamado ducto arterioso, porque une dos arterias, y pasa de la pulmonar a la aorta y ahí se va a la economía del animal. O sea que 75 por aquí. Dijimos ya que 20. 5 centímetros se van. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, se va a los pulmones. Pero no van a oxigenarse porque los pulmones no trabajan. Y de los pulmones pasan las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. O sea que es igual al adulto, pero ese 5% su función es mantener la vida. Dígame si sí o no. No escucho. Entonces en el bebé, ¿cuántas modificaciones tenemos? 1, agujero oval. 2, ducto arterioso. Ahí vamos. ¿Sí o no? Y 3, pues el 5 que es el adulto, pero eso no matan 2. Bueno, ahora necesito lo siguiente. Bueno, ya está perdiendo la calidad de la imagen. Este video. Aquí está el corazón izquierdo, no está pintado, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho. Pero aquí sí yo necesito empezar a hilar un poquitico de trabajo. No se olvide que aquí dijimos que este es el endometrio y del endometrio viene la vena umbilical, ¿sí o no? Entra la sangre, ¿qué pasa al hígado? Pero en el abdomen está el hígado, el intestino delgado y el intestino grueso. La sangre que llegó al intestino grueso y al intestino delgado es recogida por la vena porta, y hablamos de eso, ¿sí o no? Y en el hígado se encuentra la sangre que viene de la vena umbilical y la sangre de la vena porta. Se mezclan y por las venas hepáticas, que ya las vimos, pasa a la vena cava caudal y de la vena cava caudal a la aurícula derecha. ¿Sí o no? Pero resulta que en el feto existe un conducto que une la vena umbilical con la vena cava caudal. Por lo tanto, entra aquí un poco de sangre, mírala, y resulta que esa sangre no pasa al hígado, sino que parte de esa sangre se va por este ducto que está uniendo dos venas, la vena umbilical con la vena cava caudal. ¿Cómo se llama el ducto? Ducto venoso, porque une dos venas, o ducto de Arancio, porque el doctor Arancio fue el que lo descubrió. Y cuando está dentro de la mamita es importante que pasen aquí las lipoproteínas para el modelo mosaico fluido que se encuentra en la membrana celular del bebé. Y de aquí se va a la circulación general. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que en el bebé tenemos 3 modificaciones. Primero el agujero oval,
el segundo, ducto arterioso, que indirectamente está comunicando, pero el agujero oval comunica los dos órganos. El ducto arterioso comunica indirectamente los dos ventrículos. Y aquí se une la vena umbilical con la vena porta por el ducto venoso. Cuando el bebé está dentro de la mamita y es en una yeguita, ya a los 9 meses la mamita no tiene cama y el bebé está muy estresado. Las glándulas adrenales de ambos empiezan a producir cortisol, la del bebé y la de la mamita. Y el cortisol hace que el pulmón produzca en el alveolo líquido surfactante, o sea, madura el pulmón. Y es la que desencadena el parto. Cuando este bebé sale a través de la vulva de la mamita, entonces se rompe el cordón umbilical. O sea, ya por aquí no entra sangre. Al romperse el cordón umbilical, como ya no entra sangre, esto queda como la manga de la chaqueta, se sella, ya no hay lumen, y queda un vestigio que fija el hígado al ombligo llamado ligamento redondo del hígado, que es vestigio de quién? De la vena umbilical. 2. Se cierra el agujero oval. 3. Se cierra el ducto arterioso y queda como vestigio el ligamento arterioso. Y 4. Se debe sellar el ducto de Arancio. Por eso cuando los bebés, ¿hasta aquí todo en orden o no? Bueno, muy bien. Si nace el bebé y se comunican las dos aurículas, entonces se llama agujero oval persistente. Y la pregunta del millón es, ahora en bolas, ¿cuál cámara tiene mayor presión? ¿La de la aurícula derecha o la de la aurícula izquierda? La de la aurícula izquierda viene de los pulmones. La aurícula derecha viene con nódulos neuronales. Esa tiene más presión. Y al tener más presión pasa de la derecha a la izquierda. Pero ¿qué está pasando? Sangre rica en CO2, ¿sí o no? Y la poca que pasa al ventrículo se va por la boca, o sea que el animal vive azul todo el tiempo. Sí, entonces el corazón late de 70 a 110 y cerrado tiene 200. El corazón anda mal. Para sellar esto, ¿qué nos toca hacer? Anestesia general, circulación extracorpórea, bajar la temperatura del corazón y arreglar, es muy suave. La segunda es que se cierre el ducto arterioso. ¿Se acuerdan que es arriba? Si no se sella, cuando uno ausculta el corazón, se identifica un ruido llamado ruido maquinario, tuc, 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 o el locomotor. Este sí es más fácil sellar. Y cuando no se sella el ducto de Arancio tiene un problema. ¿Por qué? Porque pasa sangre, o más bien, pasa sangre de la vena porta a la circulación general sin pasar por el hígado. Y ahí vienen los problemas. Entonces voy a colocarles aquí un ejemplo chiquito. Este es el intestino, ¿sí o no? Por favor, si no me entienden, lo volvemos a repetir, pero paren bolas a lo siguiente. Imaginémonos que el perrito tomó tetica y en la tetica va leche y en esa leche va proteína. Por acción del páncreas, el páncreas produce la presión pancreatina y esa proteína la pasa a aminoácidos. Esos aminoácidos los coge la flora intestinal y lo convierte en amonio. El amonio se absorbe de su intestino en la vena porta. La vena porta lo lleva al hígado y el hígado lo convierte en bulbo. En español, nitrógeno ureico sanguíneo, NUS en inglés, las siglas del inglés, que sería bulbo, ¿sí? P de bruto, urinario, nitrógeno. Y se elimina por el riñón. Pero, si no se sella el ducto venoso o el ducto de Arancio, el amonio no pasa al hígado, por lo tanto se sube el amonio porque se va a la circulación general y no se convierte en bulbo. Y este amonio estimula la liberación de un neurotransmisor excitatorio a nivel del encéfalo llamado glutamato y este lo pone convulsión. Por eso bebé que nace tiene normal que tome tetica y todo bien, pero si toma tetica y a la hora chille, 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 chille,
deténgase, no le dé droga. Porque le dan una gotita para el dolor, no piensa en sus cólicos, se muere el animal y el propietario no se da culpa a uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira los niveles de ion amonio en sangre, están altos. ¿Cómo se defiende el organismo? El exceso de ion amonio los elimina por la orina como cristales de biodata de amonio. Entonces, si ustedes encuentran cristales de biodata de amonio en la orina, ahí tienen el diagnóstico. Y ion amonio alto, ¿sí o no? Pero no olvidemos que al intestino también llega la bilis que viene del hígado. La bilis tiene ácidos biliares, ácido taurocólico y glicocólico. Pasa al intestino, del intestino se absorbe por la puerta para ir al hígado, se convierte en un círculo cerrado. Pero si los ácidos biliares pasan a la vena porta y se va a la circulación general sin pasar por el hígado, pues los ácidos biliares también están aumentados. Si yo tengo ducto de Arancio, tengo que cerrarlo. Pero no lo puedo cerrar de una porque si lo cierro de una aumenta la presión en la porta, genera hipertensión portal y se muere el paciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle un anillo amenoide para que se vaya sellando lento. O, la técnica que yo utilizo, ubico el vaso, le coloco un clavito de Kirchner entre el vaso o sobre el vaso y le coloco una lamparita de celofán. Lo amarro. Una vez que amarro, retiro el clavo de Kirchner y esa lamita que queda ahí empieza a llenarse de líquidos, va irritando y de 4 a 10 días se sella hasta que se oblitera la línea. No generamos hipertensión portal. ¿Todo bien o no? Muy bien. Entonces vamos a darle una miradita a los dibujos que trae Parkinson y veremos la circulación en el adulto y la circulación en el bebé. Preguntas hasta aquí. En este caso el bebé estaría como así, nosotros sentaditos. Aurícula derecha, ventrículo derecho, toma el corazón derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, el corazón izquierdo. ¿Qué más tenemos acá? La sangre que llega a la aurícula derecha, miren acá, el 75% pasan de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través de la aurícula global. ¿Sí la ven o no ven? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de la ventrículo izquierdo se va por la arteria aorta. ¿Todo bien o no? Pero un 20% llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, se va hacia los pulmones, pero los pulmones no trabajan. Entonces la arteria pulmonar tiene un conducto que se une con la arteria aorta que viene del ventrículo izquierdo, llamado ducto arterioso. Y entonces la sangre pasa de la pulmonar a la aorta y se va a la economía del animal. Y la última, ¿cuál es? Que llegue a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, se va a los pulmones y los pulmones llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta. O sea, es igual a la circulación del aorta. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí? Bueno. Pero ¿qué más vemos acá? Miren, colegas, aprovechemos este dibujo. Miren. Entonces, aquí está el corazón y los pulmonitos. Del ventrículo izquierdo a la arteria, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo a la arteria aorta. La vena cava craneal, la vena cava caudal. Bien. Pero la aorta, mire, nos da ramas viscerales, la vamos a ver en la próxima clase. Pero miren las ramas terminales. Y entre las ramas terminales está ilíaca externa, ilíaca interna, ilíaca externa, ilíaca interna, y de la ilíaca interna vienen las coendas y las coendas las arterias que umbilicales. Y las arterias umbilicales, mire, son las que van a sacar la sangre usada, o sea, que lleva desechos y que van CO2 y termina en el endometrio. O sea, que entra el oxígeno por la vena, ¿qué? Umbilical, y sale por las venas umbilicales, perdón, entra por la vena umbilical y sale por las arterias umbilicales. Hasta ahí vamos bien, sí. Pero miren aquí, esta que viene aquí
es la venita umbilical. ¿A dónde va? Al hígado. ¿Sí o no? Y ahí se encuentra con la vena porta, mira. ¿Ah, no? Sí. Pero mira aquí el ducto venoso, ducto de Arancio, que comunica la vena umbilical y o la vena porta con la vena cava cabal sin pasar por el hígado. Si él persiste, entonces se llama ducto venoso persistente o ducto de Arancio, pero en el árbol de la medicina se conoce más con el nombre de CHUR o comunicación portosistémica. Y aquí lo que se sube es el ion amonio, ¿se acuerdan o no? Que lo explicamos. Muy bien. Bueno, pero aquí hay otro dibujito. Esta dibujito es ¿de quién es? De Franson. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, ¿sí la ven o no? Y lo vemos en anatomía 1, me da ramas viscerales. La celíaca, que lleva la irrigación a estómago, hígado y vaso. Atrasito está la mesentérica craneal. ¿Y a quién lleva la irrigación la mesentérica craneal? El intestino delgado. ¿Sí lo ven o no? Más atrasito está la mesentérica cabal, que lleva la irrigación al intestino grueso. Están las renales. Muy bien. Y la sangre termina en el intestino. Y entonces, mire, aquí estoy, quité la columna y mire aquí el intestino del perro. Intestino grueso, intestino delgado, estómago, vaso e hígado. Toda esa sangre es recogida por la vena porta, ¿sí la ven o no? La cual va al hígado, y en el interior del hígado forman las venas hepáticas, y las venas hepáticas desembocan en el piso de la vena cava caudal. Pero resulta que esta vena porta es muy bella gente, pero es muy peligrosa. Sí, es como las mujeres bonitas, muy hermosas, pero peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Porque resulta que la vena porta, colega, no tiene válvula sigmoidea. Entonces, recuerden que la sangre avanza y no se vuelve con las válvulas sigmoides. ¿Se vuelven o no? Por lo tanto, si yo corto aquí, la sangre se devuelve y uno se desocupa en el abdomen y muerte por anemia aguda. Entonces, que la gente con los balazos en la abdomen se muere por anemia. Y tampoco hay válvulas sigmoides en la trufa ni en los dedos, y eso se entiende, porque si hay mucho frío, la sangre tiene que subir y bajar para regular temperatura. Si se queda quieta, se congela. ¿Sí o no, colega? Qué cosa tan hermosa. O sea que cuando ustedes lleguen al intestino y miren la puerta, cuéntenme mi pinche chiste. Uy, una mujer bonita. Tenga cuidado. ¿Por qué? Con cualquier cosita se pone más genial y se va. En cambio, una velita normal son como los caballeros normales, del como una no somos los caballeros normales. El uso y el abuso. Entonces no me lo olviden. Pero ojo, es vena porta, no arteria porta. ¿Sí o no? Pero ¿quiénes son los afluentes de la vena porta? La sangre que llegó al intestino grueso por la mesentérica posterior, la sangre que llegó al intestino delgado por la mesentérica anterior y la sangre que llegó por la celíaca. ¿Cuáles me quedarían de las anteriores ramas viscerales? Las renales, esas no forman parte de la porta. No, las arterias renales tienen venas satélites, venas renales. Las arterias ováricas tienen venas ováricas y las arterias testiculares tienen venas testiculares. O sea que esas tres, ¿cuáles? Renales, ováricas y testicular, la sangre drena la vena cava caudal. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por favor, tengan mucho cuidado. Lo mismo cuando hay lesión o ruptura del diafragma. Porque a veces uno no tiene, a mí me pasó que recién empezando, mandé la sutura, abracé la porta y se la pegué al diafragma. Y ese animal despertó y esa presión arterial por la nube. Pucha, hermano. Entonces empieza una oleada haciendo.
tiene hipertensión, ¿por qué está tan inestable? 6 horas y nada del medio. Ya no se va a morir. Material de sutura, cuando la hace el sujeto contigo, ahora se la porta. Rompí el material de sutura, volví a salir de cirugía inmediatamente. Ya estaba como bebé. Fue madre 2 veces anestesia por su error. Pero eso pasa, claro. Y hasta las mejores familias. ¿Te das cuenta que en el hospital la gente sale, se vaya, a los sueños regresa, que tiene un dolorcito, una placa de rayos X, unas tijeras, unas... Yo por fin le escribí al doctor Franzo y me contestó, yo no veo el error, amigo Chávez. Hay un error, ¿no? Sí, la ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, está bien. El ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, está bien. A la aurícula derecha llega la vena cava, bueno. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Qué es lo que mira hacia adelante? El corazón derecho. Por lo tanto, la barriga tiene que estar hacia atrás. Esto debe estar hacia atrás. Pero hay casos raros, pero tiene que ser la madre de las coincidencias. Yo vi casualmente en TikTok un señor que entra, el médico, imaginólogo, a hacer la ecografía de corazón, tiene que entrar al lado izquierdo, no encontró nada. Todo el corazón está al lado derecho y todo cambia. Pero ¿cómo va a ser? Que entonces para adelante está todo el abdomen. ¿Cómo? Nunca. Nunca. ¿Sí me siguen o no, Jorge? ¿Tengo la razón? Sí, aplauso al sector. Sí. Y por ahí ahorita estamos dando por el colegio. Y un errorcito inciso, que es un libro de mucho tiempo, la 4ª edición, pero la quinta la política. Bueno, entonces ese errorcito se quedó en amigo. Todo este cuadrito es ¿quién? El endometrio. El endometrio. Y dentro de ese endometrio, entonces está el bebé. Vamos a empezar a pensar que este nené es una bebita. Entonces, si es una bebita, aquí está la vulva medio, aquí está la vagina, aquí está el aparato reproductor femenino, un ovario, otro ovario, aquí está el útero con cuerpo y cuello, aquí está la trompa medio, y aquí viene entonces la vagina. Pero bajo el aparato reproductor femenino entonces viene la vejiga, viene una manguerita llamada uretra y esa uretra desemboca en el piso de la vagina. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y aquí está el ombligo. Muy bien. Entonces, la primera membrana está entre el bebé y se le pega al ombligo. Esta se llama amnios. ¿Ya vieron eso con el doctor Giovanni? Sí. Bueno. Entre el bebé y el amnios está la cavidad ¿qué? ¿Sin miedo? Pues amniótica. ¿Y qué tiene? Líquido. Pues líquido amniótico. Pues para memoras. El riñón filtra y por los uretres pasa a la vejiga, de la vejiga a la uretra, vagina, vulva y por aquí sale el chichi. O sea que el líquido amniótico no es más que chichi del feto que salió por la vulva y terminó entre el feto y el amnios en la cavidad amniótica como líquido amniótico y se convierte en el primer colchón como barrera protectora de los golpes de la mamita.
Putería, ¿sí o no? Claro. Entonces sigamos haciendo mascarillas de placenta. Sí, el chichi es feto. Bueno, pero resulta que la vejiga también tiene una manguerita, mírenla, que va desde la vejiga por el cordón umbilical y sale y se llama uraco. Y a través del uraco también sale chichi. ¿Y sale chichi a dónde? ¡Ay, güey, madre! Mírenlo. A la otra membrana de la placenta del bebé, que se llama alantoides. Entre el amnios y la alantoides, entonces queda un espacio, ¿cómo se llamará? Espacio alantoideo. ¿Que tiene qué? Líquido. ¿Y cómo se llamará el líquido? Alantoide. Líquido alantoideo. ¿Y qué es ese líquido? Chichi, Chichi. que salió por el uraco. ¿Sí lo ven o no? ¿Aló? ¿No escuchó? Separando la alantoides del qué? Del endometrio. Entonces viene la última membrana. Y esa última membrana recibe el nombre de corio, que en latín significa ¿qué? Madre, se le va el corio. Y cuando se unen las dos, estas dos membranitas en la parte final del embarazo forman el alantocorio. Dígame si sí o no. La unión del alantoides con el corio forman el alantocorio. O sea que este bebé tiene dos colchones. Y nosotros, ustedes y yo, disfrutamos de esos dos colchones. Bueno, pero viene la quinta modificación del feto, miren. Cuando el bebé sale, no olvidemos que aquí entraba la vena umbilical, ¿sí o no? Pero salían las arterias umbilicales. Cuando sale, pues se desgarra el cordón umbilical y el uraco se colapsa. Y entonces forma un ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento? Ligamento redondo de la vejiga. Ya tenemos ligamento redondo indica como vestigio y la vena umbilical. Ahora tenemos ligamento redondo de la vejiga. Hay algunos animalitos que nacen y cuando orinan uno ve que orinan por el ombligo. Y eso es muy grave porque entra en función a la vejiga, vagina y puede haber una bomba de infección. Por el uraco a la vejiga, uréteres, pasa riñones y en los primeros de los caballitos se van a por vías sanguíneas las articulaciones y genera poliartritis. Por eso los niños nacen, tampoco nacen, aquí le colocan unas pinzas. Bloqueo físico para que no haya infecciones. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Todo bien o no? Entonces, en el ombligo está el uraco. Dígame si sí o no. Pero, ¿qué más vamos a ver en el ombligo? Aquí vienen dos. ¿Esto puedo borrarlo? Todo. Entonces, en el ombligo va la vena umbilical. Van las arterias umbilicales. Y aquí se faltó el uraco. Bueno, que la diferencia entre una arteria y una vena, todas tienen sus tres capitas, como vimos en el otro. Mucosa, interna, muscular, media y senosa. Pero en la capa media, las arterias tienen mucha cantidad de músculo liso y tejido fibroso. Entonces, como si yo cojo una manguera de esa agua, la corto y ya queda la luz. ¿Sí me siguen o no? O sea que se parece que se me sale. Ah, pero no, es como la manga de esta chaqueta. La corté y le demás de curva. Aquí está la lumen, sí, pero es virtual. Siempre ahí está la lumen. ¿Por qué? La arteria tiene tejido fibroso y tejido elástico. Esta tiene muy poco tejido elástico y tejido fibroso. Pues por eso se colapsa.
Entonces, paren bolas. Miren esto. Yo les voy a comentar una infidencia. Cuando yo vi en la universidad, yo no le daría mucho bolas a algo. Pero cuando vine a dictar aquí anatomía, que hice la primera disección, me impactó esa bola. ¿Por qué? Porque resulta que yo saqué el cordón umbilical y resulta que aquí cuántas deben haber, 1, 2 y 3, ¿sí o no? Y el con 4. Resulta que no son 4, son 6. Y este hermano, ¿cómo llega la sangre del endometrio? ¿Con presión o sin presión? Como un putas, con presión, que viene el ventrículo izquierdo. Y se pasa de una arteria que es de la mamá a la vena umbilical que tiene poco tejido fibroso y elástico. Esta otra está ahí. Entonces, la vena umbilical nace de dos estructuras tubulares que tienen su capa media mucho tejido elástico y fibroso. O sea que si yo las corto transversalmente dan la apariencia que también son dos arterias. Palabras castellanas, la vena nace de dos arterias. ¿Y cuál es la función? Ir quitando el tejido fibroso y elástico para bajar la presión y que entre con poca presión por la vena. ¿Ya me di a entender o no? Vamos a verlo con el tiempo. Bueno, muy bien.